y vamos a proseguir con unas citas de Ellen White y después vamos a tener un par de vídeos que van a ser totalmente ilustrativos para todo lo que hemos venido mostrando hasta ahora. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, una vez más te queremos pedir que el Espíritu Santo nos acompañe ahora y nos ayude a entender este importante tema, un tema trascendental, un tema que tiene que ver en definitiva con todos nosotros, porque de un modo u otro hemos de participar de él. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a captar todo lo que nos quieres decir y que también nos pongamos manos a la obra con tu ayuda. Perdona nuestros pecados y guíanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a ver cómo en esta parte en concreto nos vamos a encontrar con la contraposición entre el judío y el cristiano. De hecho, esta imagen que hemos visto en el título, por un lado veíamos un rollo de la Torá, por otro la Santa Biblia, nos lo está diciendo todo. Son dos posturas que pueden ir paralelas, pero al mismo tiempo no siempre congeniar. Y veremos por qué. Mirad en estos escritos de Ellen White, que nos sigue hablando sobre el papel de los judíos en el tiempo del fin. Ya son unas pocas citas, pero vais a ver lo importantes que llegan a ser. Están extraídas de este libro, El Evangelismo, que es una recopilación, y mirad qué nos dice al respecto. En la página 420, una gran cosecha entre los judíos. Se están uniendo al Israel de Dios. En nuestros días vemos a los gentiles que comienzan a regocijarse con los judíos. Hay judíos convertidos que ahora trabajan en tal lugar y en varias otras ciudades en beneficio de su propio pueblo. Ya veis que ella está escribiendo en los años 1800 y pico, 1900, y ya decía que sí que había judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, al adventismo también en concreto, y que ¿qué estaban haciendo? Pues buscar a los de su propio pueblo para ir ya dándoles el mensaje. Los judíos están viniendo a las filas de los seguidores elegidos de Dios y se están uniendo al Israel de Dios en estos días finales. Así es como algunos de los judíos, una vez más, volverán a formar parte del pueblo de Dios. Y la bendición de Dios se derramará abundantemente sobre ellos si es que se ubican en la posición de gozo señalada en la siguiente declaración bíblica. Alegraos gentiles con su pueblo. Texto que aparece en Romanos 15:10. Mirad que nosotros terminamos la lectura sobre los capítulos 11 y el 15 también nos da algún apunte interesante. Mirad una vez más también esto. Así es como algunos de los judíos una vez más volverán a formar parte del pueblo de Dios. ¿Está diciendo que todos los judíos van a formar parte del pueblo de Dios? No. Algunos de los judíos. Y esto, una vez más, da la certeza a tal como mostramos Romanos 9, 10 y 11. No podemos malinterpretar los textos, son como son. Y mirad qué dice en este apartado de muchos vendrán a la luz. Ya veis que el anterior escrito es de 1906. Hay una grandiosa obra que ha de hacerse en nuestro mundo. No dice una pequeñita obra, una grandiosa obra. El Señor ha declarado que los gentiles serán reunidos. Y no solamente los gentiles, sino también los judíos. Hay entre los judíos muchas personas que serán convertidas y por medio de las cuales veremos cómo la salvación de Dios avanzará como una lámpara que arde. Es importantísimo este detalle. A través de judíos que se habrán convertido veremos cómo el mensaje está avanzando, cómo son así como una lámpara que arde. ¿Y qué hace una lámpara que arde? Alumbrar. Y si alumbra, ¿qué quiere decir? Pues que van a recibir luz gracias a ellos otras personas que, si ellos no se convirtieran, no recibirían ese mensaje. Hay judíos por todas partes, y a ellos ha de serles llevada la luz de la verdad presente.
Hay entre ellos muchos que vendrán a la luz y que proclamarán la inmutabilidad de la ley de Dios con maravilloso poder. ¿Os dais cuenta quién tendrá que coger más fuertemente el mensaje de la validez inmutable de la ley de Dios? Ellos. ¿Y por qué? Porque ellos ya creen en la ley de Dios. Y cuando decimos la ley de Dios, estamos incluyendo el sábado bíblico, porque no podemos hablar de los protestantes en este sentido, que casi ninguno acepta el sábado como día de reposo. Por supuesto, los católicos tampoco. Entonces, ellos que ya tienen la verdad del sábado, cuando hemos visto en el resto de temáticas que hemos mostrado, cómo cuando abracen el mensaje, el Señor, ¿qué va a hacer con ellos? Hacerles difundir la verdad, que ya tienen, solo les falta algo, añadir a Cristo. Y si añaden a Cristo, van a añadir el resto de temas que van relacionados también con ¿qué? Con el mensaje final. Porque evidentemente no solo van a aceptar a el Jesús que vino y ya está, sino que van a recibir un mensaje que les va a urgir a dar ese mensaje que ellos han recibido con toda la potencia al mundo. ¿Por qué? Porque sabrán que Cristo vuelve pronto. Y ellos, que son grandes conocedores de la palabra, ¿quién los va a detener? Con argumentos. Nadie. El Señor Dios obrará. Él hará cosas maravillosas en justicia. ¿Y todo esto cuándo? Al fin. Normal. Por eso hemos de empezar a ver cada vez más conversiones entre el pueblo judío. Pero ya vimos cómo, mostrándoles las profecías. Las profecías que tienen que ver con el Antiguo Testamento relacionadas con el Nuevo Testamento. Y además el ¿qué? Todo el mensaje final del cuarto ángel, que los haga despertar. Mirad cómo continúa. Y atención a este apartado porque es uno de esos apartados que realmente no tiene desperdicio. Los judíos en muchos países. Fijaos que estamos viendo escritos de principios de 1900, Y aquí la nación de Israel no existía como tal. Todos sabemos que se empieza a forjar por resoluciones y al final en 1948 se hace la nueva nación de Israel. Cuando ella escribía, no había un lugar en concreto donde todos estuvieran concentrados, o muchos de ellos. Pero incluso en nuestros días vemos que hay la nación de Israel, pero ¿dónde están muchos judíos? Dispersos aún por todos los países del mundo. Me ha resultado extraño el que hubiera tan pocas personas que sintieran la preocupación de trabajar entre los judíos, que se hayan esparcidos en tantos países. Cristo estará con vosotros al luchar para esforzar vuestras facultades perceptivas, a fin de contemplar más claramente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez más, el papel de Cristo es lo preponderante. Y mirad ahora qué nos llega a decir, porque es una frase para tener subrayada toda la vida. Las adormecidas facultades de los judíos han de ser despertadas. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿Qué facultades tienen los judíos que están dormidas? ¿Qué hay en ellos en concreto que puede despertar? Nos está hablando de algo genético que ellos tienen, que está allí adormecido y que necesita un impulso para que se reactive. Y cómo no, ¿que hagan qué? Pues la gran labor final, que se van a añadir al pueblo de Dios y van a dar una faena tremenda a este mundo dando el mensaje. Mirad, nos dice, adormecidas facultades de los judíos. No está hablando de ningún otro pueblo que tenga algo así adormecido. Ahora quizás algunos empezarán a entender el porqué de los 144.000, el porqué de su relación con algo de los judíos en la genética que tienen allí durmiendo y ni lo saben muchos de ellos, ni lo saben. Y unos lo sabrán porque son judíos de siempre y lo tendrán claramente catalogado así, pero habrá otros
¿Que qué? ¿Sabrán que son de origen judío? Quizás se enterarán más tarde. O quizás se están enterando ahora. Y esa gente está despertando al mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo allí dentro en ellos que el Señor puede llegar a tocar. ¿Y por qué a ellos de un modo tan especial? Estuvimos hablando en anteriores temáticas. Ellos recibieron la palabra de Dios como pueblo elegido. ¿Y qué hicieron ellos durante mucho tiempo? Seguir unas normas de salud. Y en esas normas de salud, aparte de la palabra, iba algo en ellos que era forjándose por generaciones, un algo aquí que otros pueblos no podían llegar a tener, porque ellos estaban cuidando. ¿Nos damos cuenta de la importancia de la reforma pro salud? ¿Por qué el pueblo adventista, como escribía Elena White, debía ser el pueblo despejado de mente, hábil, captando cosas rápidamente? ¿Por qué? Porque debería estar participando de la reforma pro salud, que en definitiva es lo que ellos ya tenían desde hacía tantísimos años. Pero ahora además con una ventaja, y es que no solo se trata de comer carnes de un tipo o no, sino que ya prácticamente que hemos de ser vegetarianos. Y por eso el pueblo de Dios ahora, en poco tiempo, debe ser tan fuerte mentalmente y hábil que va a hacer una división entre unos y otros. Porque si los otros van siguiendo en su consumo de vida normal de alimentos como cualquier otro, no van a poder reactivar algo en ellos. El pueblo de Dios necesita despertar. Y para despertar necesita tener algo limpio por dentro. ¿Cuántas veces presentamos en los temas de puertas dimensionales cómo nos habla el Señor? ¿Por dónde nos habla el Señor? ¿Por el pie? ¿Verdad que no? Si nos habla por nuestra mente, necesitamos tenerla limpia. ¿Y cómo la limpiamos la mente? Cuidando lo que ingerimos, cuidando lo que vemos también aparte, lo que escuchamos, tantas cosas más. Dios tendrá que hacer una obra abreviada, nos dice el texto. ¿Por qué? Pues porque el tiempo va a ser muy breve y habrá una gran faena por hacer y no van a ser muchos los obreros. Por eso Jesús, ¿qué dijo sobre los obreros y la mies? Manda obreros a tu mies porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y ahora el Señor, ¿qué tendrá que hacer? Pues empezar a mover también a gente de los judíos que hábilmente en su mentalidad aún son, y a la que conozcan todo el mensaje final, ¿qué van a hacer esta gente? Abrazarlo con una fuerza y darlo a conocer con una potencia que con la ayuda de Dios nadie los va a parar. Mirad si es importante la cuestión genética. Y no estamos diciendo que sean superiores a cualquier otra raza porque sí. No, no, no. Si hablamos de razas, o por decirlo de algún modo. Estamos hablando, como decía la Biblia, si tú te cuidas, tercera, cuarta generación y demás que tendrán bendición, porque tú lo transmites a través de ¿qué? Solo de palabritas, de educación. Hombre, eso sí muy importante. Pero tú lo transmites a tus hijos también una forma de hacer y de ser. Si nos hemos cuidado en todos estos ámbitos, ¿qué iremos transmitiendo? Más buena potencia a la siguiente generación. Eso es lógico. Pero ¿qué sucede si nosotros no hacemos eso? Que cada vez los descendientes serán más birrias. Sí, literalmente birrias. Por eso tiene que haber una diferencia tan marcada. Por eso nos damos cuenta que cuando se habla de los 144.000, 12.000 de cada tribu, algo hay que Dios tendrá que aprovechar en genéticas, que serán gente que abrazarán el mensaje con una fuerza especial, porque algo ha habido en ellos a través de sus ancestros. Bueno, pues aún nos dice más el texto. Los textos del Antiguo Testamento, combinándose con los del Nuevo,
serán para ellos como el amanecer de una nueva creación o como la resurrección del alma. Cuando comparen lo que dice el Nuevo Testamento, le da luz al Antiguo Testamento y dirán, pues es verdad, y lo verán todo con una claridad meridiana. La memoria será despertada cuando se vea a Cristo descrito en las páginas del Antiguo Testamento. La memoria será despertada. ¿Por qué su memoria será despertada? Evidentemente los judíos, muchos de ellos vivieron esa escena de los tiempos de Jesús, sí, por allí pueden ir las cosas, pero evidentemente, ¿por qué más? Porque esta gente de la que nos está hablando también, muchos de ellos, ¿qué van a ser? Gente muy instruida en el Antiguo Testamento. Pero les habrá faltado esa chispa que les conecte todo a Jesús. Quizás, como pasó con Wolf, en el conflicto de los siglos se relata su experiencia, sus mayores no querían saber nada de Jesús, por eso no les llegaba ese conocimiento, y si se les llegaba distorsionado, como si Jesús fuera una escoria a rechazar totalmente. Pues de algún modo se van a dar cuenta que esto no es así, y van a reaccionar. Se salvarán almas de la nación judía, mientras las puertas del Nuevo Testamento sean abiertas con la llave del Antiguo Testamento. No falla, la correlación entre los dos testamentos. Cristo será reconocido como el Salvador del mundo, al verse cuán claramente el Nuevo Testamento explica al Antiguo. Muchos de los judíos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. ¡Qué maravilla! Judíos que quizás ahora los miramos y los miras un poco como extraños, quizás de esos que están ante un muro de los lamentos dando todo el rato esos bamboleos tan extraños para nosotros, ¿verdad? Quizás algunos de estos que tienen otro tipo de creencias, pero que conocen muy a fondo también el Antiguo Testamento. Y entre ellos va a haber muchos que van a despertar y van a aceptar a Cristo como el Redentor. O sea que sabéis que algunas de estas personas son las que van a estar dando el mensaje final con más fuerza y que Dios los tiene que llamar. ¿Por qué? No solo para que se unan a su pueblo, sino porque el pueblo de Dios que tenía la verdad, resulta que no la estará diciendo, y va a ser desechado y hará falta que, otra vez, el olivo, el verdadero olivo. Nosotros fuimos injertados en ese olivo, ellos son el olivo tal cual, y tendrá que volverlo a revivificar, para que den un mensaje que por desgracia el pueblo de Dios, el Israel espiritual, no está dando, ni va a dar, salvo excepciones. Salvo excepciones. Mirad esta otra cita. Judíos convertidos en la terminación de la obra. Habrá muchos conversos de entre los judíos, y estos conversos ayudarán a preparar el camino para el Señor, aparejando calzada en el desierto para nuestro Dios. ¿Quién lo va a hacer esto? Ellos. Los conversos judíos han de tener una parte importante en la gran preparación que ha de hacerse en lo futuro para recibir a Cristo, nuestro príncipe. Los conversos judíos. ¿Nos damos cuenta de lo vital que va a ser su papel en el último tiempo? Sin ellos el mensaje final no triunfaría. Una nación nacerá en un día. ¿Cómo? Por medio de hombres a quienes Dios ha señalado como convertidos a la verdad. Se verá primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Las predicciones de la profecía se cumplirán. Esto sí que es impresionante. ¿Habéis oído hablar temas así en las iglesias normalmente? ¿Y por qué no? ¿Por ignorancia? ¿Porque no lo hemos visto nunca esto? ¿Cuando ha estado toda la vida en libros? ¿Cuando ha estado toda la vida en Romanos? ¿O es que quizás no hemos valorado las cosas como debieran ser? ¿O quizás no nos conviene que terminen de ser así? Sea por lo que sea,
Estos temas son vitales porque precisamente son los que nos van a llevar al fin del tiempo con el cumplimiento de todo. Ellos son los que van a preparar ese camino para el Señor. ¿Qué importancia llegan a tener? Pues si no fuese por estos judíos que se van a convertir, el mensaje no iba a llegar con toda la potencia para que todo el mundo decidiera en pro o en contra del Señor antes de su venida. Ahora yo os voy a decir algo que no sé si realmente será exactamente así, pero que evidentemente, sabiendo todo lo del arqueólogo adventista Ron Wyatt, arqueólogo aficionado, y encontrando el Arca de la Alianza, después de tener ese diálogo con el ángel y algunas cosas más, él dice que los mandamientos saldrán a la luz. Y no solo hace referencia al arca que será mostrada en el cielo cuando la ley dominical salga, sino que también la ley que está en la tierra saldrá desde esas cuevas que están en Jerusalén. No sabemos quién lo va a mostrar a la luz, no lo tenemos ni idea, pero sí sabemos que eso va a suceder. ¿Y os dais cuenta qué empuje para el mensaje tendrá eso? Justo cuando la gente se tenga que decidir en pro o en contra. Son momentos que van a ser vitales para la humanidad. Y Dios tendrá que elegir a alguien para que haga estas cosas. Pero una cosa está clara. De un modo u otro, habrá judíos que van a reaccionar al mensaje. Y ahora, por un momento, pensad. Salen los mandamientos justo de debajo del Calvario, donde precisamente Cristo fue crucificado 6 metros arriba. ¿Y creéis que esto no les hará pensar a ellos? Cuando sepan que la sangre de Cristo derramada allí con el agua se filtró por esa grieta y fue parar justo en la cueva donde estaba el Arca de la Alianza y cayera encima en el propiciatorio. ¿Creéis que esto no les va a dar a ellos qué pensar? Pues seguramente va a ser un mensaje que ya podemos estar dándoles. Porque después de saber ciertamente que esto es así, y personalmente lo he podido comprobar, ellos deberán conocerlo y deberán despertar. ¿Os dais cuenta quién tendrá que dar el mensaje también a estos judíos en el último tiempo? Los que sepan la verdad tal cual es. ¿Ron Wyatt era descendiente de judíos? Ron Wyatt, por cierto, era de la tribu de Judá. Se hizo las pruebas pertinentes y uno de sus hijos nos lo comentó en la entrevista que tuvimos. Y evidentemente era de esperar que fuera de origen judío, ¿cómo no? ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor tiene que utilizar a los suyos. Y esto no quiere decir que uno, porque sea un esquimal que nunca ha tenido parte de sangre judía, no pueda ser salvo. Claro que puede ser salvo, como el pigmeo que esté en África o el que os podáis llegar a imaginar. Pero ciertamente hay una parte que es vital y que es genética, y eso es algo que nadie puede cambiar. Y Dios deberá aprovechar todo esto y esos conocimientos para dar un mensaje con una gran potencia. Pero ¿os dais cuenta la importancia de mostrar a Cristo basado en los textos del Antiguo Testamento y la correlación entre los mandamientos, el Arca de la Alianza y la sangre de Cristo muerto en la cruz 6 metros arriba en el Calvario? Mirad si es importante lo que Dios hizo a través del hermano Ron Wyatt, y que por desgracia hasta los propios adventistas, dirigentes y tantos más han ridiculizado, mofado, humillado, perseguido, y a todos los que hemos dicho algo parecido. Y lo van a seguir haciendo porque ellos no van a participar del mensaje final. ¿Por qué? Es evidente. Si rechazas la verdad, te pierdes las conexiones de todo lo que hay. Perder una sola de las verdades para el tiempo del fin implica que cortes radicalmente con toda la línea sucesiva de conocimiento. Y eso les está pasando. Y como no espabilen algunos, lo van a tener clarísimo. Bueno, yo diría negrísimo, por desgracia. Pero las profecías se cumplirán. Ahora me gustaría que estuvieseis atentos a los 2 vídeos que vais a ver. Son 2 vídeos
que nos van a demostrar el porqué de la actitud de los judíos que han rechazado a Cristo desde los tiempos de Jesús hasta nuestros días. Los que los van a seguir rechazando también. Pero después vamos a ver un vídeo que nos va a mostrar cómo las profecías se están cumpliendo. Vamos por el primero de ellos, donde vamos a ver cómo un rabino explica a un pastor protestante, que no le pone muchas objeciones, ya lo veréis, a por qué los judíos no creen en Jesús. Y estad atentos porque veréis qué manipulación tan sutil de la palabra de Dios del Antiguo Testamento llegan a hacer para negar a Jesús como el Mesías. Estad atentos. Hi Joel, how you doing? How are you, Rabbi Lux? Welcome to Yerushalayim. Well, we appreciate it. Rabbi Lux? Hi, call me Gutman if you like. How can I help you? Well, we're looking for an honest response to the teachings of Jesus. And That's good. Okay, let me explain to you. An honest response. A little story to explain it. Once upon a time there was a king. The most special, beloved king you could ever imagine. Now this king had many, many, many children. But for some reason, one of his children became the most famous. And much of the population called him the prince. One day, the king and the prince came to a village. And the whole village got so excited, they went out and they welcomed the prince. How do you think the king felt? The man you call Yashka, this guy, he said, here's how you pray. Our Father. You guys are focusing on a man, and you're forgetting God, the Father. well, let me ask you this. I mean, Jesus said of himself, he said, before Abraham was born, I am. Why did people pick up stones to stone him when he said that? It says in the Torah, you should know this day and take it to your heart. The Lord is God. In the heaven above and on the earth below, there's nothing else. There's nothing besides God. God is the I am. Over in Hinduism, they say that man is God. That's idolatry. God is all. So it's idolatry for a man to claim to be God. God is all. If he says that it's all God, including me, that's not idolatry. God is unlimited. God is infinite. That man is not infinite. He's limited. You believe that Jesus kept the Sabbath? He said he didn't, according to that book. Okay. And Moses said, excuse me, Okay. in Moses' time, a man broke the Sabbath by gathering sticks. And they asked of God what they should do. In those days, a person would be killed for doing such a thing. Now, in that book that you have, he went and he picked plants on Sabbath, and he said, man is greater than Sabbath. Sabbath's here for man. Or So he he- claimed that he was the Lord of the Sabbath. Uh-huh. Okay, so now we have the Bible that says don't pick plants on Shabbos, on Shabbat, and we have this man come along and say, it's okay. Now, am I going to accept him? Look what happened. We don't have to go by faith anymore. Every single Jew who followed that religion, that belief, his grandchildren are Luke and John. They're not Jews anymore. Your belief spells, God forbid, the destruction of my people. That I don't want. So another thing that Jesus did is they brought him a man and they laid him before him. He was crippled, and he said to the man, your sins are forgiven. And that was called blasphemy. Why? Well, because a man can't forgive another man's sins. God has to forgive the person's sins. Okay. And so I could say your sins are forgiven. What's the proof of that? And that teaching, bottom line, I mean, at its core, you know, before Abraham was, I am, forgiving sin, greater than the temple, I and the Father are one. What he's doing is he's claiming to be God, correct? I lived in India for 2 years. And over there, they say when you become God realized, you say, I am God, I am. They say, I've seen it over there. Talk about thousands and thousands of people. He's not the only one that came up to that conclusion. Sure. And when we come up to say, we don't come up and say, I am God. When we understand the truth, we say, God is all, including me. Right. Big difference. Okay. This argument's been going on for 2,000 years.
I don't think I'm going to change your mind and understand. You're a pastor in the church. You have your book and your way of understanding. You're going to keep on saying it says what you want to say. What I would like you to learn, you're a decent human being. Go to the Father. Go to the King. You're always focusing on, I read that you say you're here only to serve Yashka. You're here only to serve him. Serve the Father. Serve the King. He's the one. He's the creator of all. I believe that his teachings were true, that he is God who became man and took on a body for the purpose of sacrifice, to be sacrificed as a Passover lamb for the forgiveness of my sin. The Torah tells us clearly, no man will die for another man's sins. The Father won't die for the Son's sins, and the Son won't die for the Father's sin. The Bible tells us this. Now you come along and say, this man died for somebody else's sins. That contradicts the Torah. The other thing that he said of the scripture, of the Torah, is he said that in it, people search for eternal life, but his claim was that the Torah and Scripture were about him personally, and that in him is eternal life. Okay, let me give you. Okay, we're going to do what I told you. We'd never solve the problem by going this way, but let me give you an example. Okay, we have the prophet Malachi. You call him Malachi. Malachi. He's a trustworthy prophet, and he said like this: Eliyahu was going to come to usher in the age of the Messiah. And he's going to bring peace between the Father and the Son, the children and the Father. Mm-hmm. In your book, Yashka says, I didn't come to bring peace between the Father and Son, I came to bring war. Mm-hmm. Now you're asking me to believe him over the prophet. The prophet said, I come to bring peace in the family. And he specifically says, I didn't come to bring peace, I came to bring war. Now, how can I believe such a man? Who am I going to do? Throw away the whole Torah, the whole Bible, our whole life? Well, what is your take on the Messiah? I mean, are you expecting a Messiah from studying your scriptures? Any minute, please God, right now. And when he comes, the temple will come and there'll be peace in the world. But we don't have the temple. We don't have peace, so we know he hasn't come. And is that a thing with Jesus? Is that he didn't free Israel from the Roman Empire? That's a small problem. He didn't bring peace to the world. Okay. He didn't bring the temple. What if he still will? What if he'll return? Okay, you know what? I'll tell you what. I'll prove I'm the Messiah for you right now. Okay. I'll do any miracle you want. Just tell me what you want right now on the spot. Okay. Tell me. Pick one. Pick a good one. Let's see. The temple's destroyed. Raise it in 3 days. Okay. I'll do it next time when I come back, okay? All right? Yeah. What I'm waiting for is called the revelation of God's presence. This is what we're here for, to see God himself now. Please God, the temple will come. Please God, the Messiah. Please God, all these things. I want peace in the world. But I'm only going to be here for a little while longer. I'm going to leave this world. I want to see God. I want to see God's presence. Serve the Father. Serve the King. Okay. Have a good life, Joel. Yeah. Es sumamente sutil, proponiendo los textos bíblicos de un modo totalmente tergiversado en lo que realmente quieren decir, en lo que expresan esos textos. Sinceramente, cuando uno ve estas formas de hablar, le recuerda un poco esos momentos en que Cristo está en el lugar clave de la tentación, donde Satanás emplea una serie de textos bíblicos también, de un modo muy sutil para hacerle ver que está diciendo cosas que en verdad no terminan de ser tal cual las encara él. Pero hay un detalle interesante. Le ha dicho sobre el templo. Él no trajo el templo. ¿Cómo iba a traer el templo Jesús si el templo aún estaba allí? Y estaba profetizado por Jesús que el templo iba a ser destruido y lo fue. Evidentemente esto no lo va a contar, como no va a contar otras cosas. También habla de que debía aparecer Elías antes y Juan Bautista apareció. Pero os dais cuenta una vez más la excusa que siguen poniendo de no lo hago ahora, lo haré cuando vuelva. Entonces, evidentemente, aparte de ser una excusa
que tira por tierra la verdadera historia, da que pensar, porque si precisamente cuando vuelva Jesús, tiempo antes habrá también el tercer Elías, funcionando, en plena actividad. Malaquías 4, que él citaba, versículos 5 y 6, dice: «He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». Y Elías ya está en marcha. El mensaje del tercer Elías ya está de lleno en la tierra y está haciendo ese movimiento y va a preparar precisamente el retorno de Cristo. Verdaderamente algo hay que les molesta de Jesús. Y es curioso cómo van cogiendo cada texto bíblico y lo van regirando de un modo que si uno no conoce bien las Escrituras, cree realmente que lo que dice es cierto. Realmente colaría a la perfección. Pues bien, hay algo que este señor está obviando. Está obviando, y es un capítulo, básicamente un capítulo del libro de Isaías, que les estorba, les molesta y les gustaría que no hubiese estado escrito jamás. Pero ahora nosotros, antes de hablar sobre este capítulo directamente, vamos a ver a algunas personas que ya hablan de eso. Y mirad precisamente este otro vídeo. Van cogiendo personas de la calle en Israel y les van preguntando: ¿quién es Jesucristo para ti? Estad atentos a las preguntas, a las respuestas, a los diálogos que se generan, porque vais a ver cómo lo que escribió Ellen White era futuro en su momento, de judíos que se terminarían convirtiendo, etc. Si en los tiempos de Ellen White ya había algunos, ahora hay más. Y eso es solo el inicio, porque aún estas personas que están dando esta entrevista tampoco les van a dar un mensaje definitivo para el tiempo final. Eso nos toca a nosotros y a la gente que crea como nosotros. Pero estad atentos porque vais a ver cómo la profecía ya empieza a cumplirse delante nuestra. קטעים מאותו פרק ונראה על מה זה מדבר. זה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנוהו. הוא היה בזוי ודחוי על ידי בני אדם, איש שידע כאבים ומחלות, הוא היה כמו אדם שמסתירים ממנו את הפנים, בזוי וחסר ערך בעיניהם. שזה מדבר העניין הזה על המשיח. חזק מאוד. אדם כמו שכתוב בזוי ודחוי על ידי החרפה. העם שלנו היה משוכנע שהוא שלילי. לא יודע למה. לא קיבלו אותו. דחו אותו. לא חשבנו שהוא היה המשיח. חוליינו הוא נשא ומכאובנו סבלה. ואנחנו חשבנו הוא נגוע, מוכה אלוהים, מעונה. אכן, הוא נשא את המחלות שלנו, סבל את הכאבים שלנו, ואנחנו התייחסנו אליו כמו אל חולה במחלה קשה, שאלוהים גרם לו להיות מושפל ומעונה. הוא לקח את כל הכאב, את כל הסבל ואת כל המחלות עליו. ובכל זאת, דחו אותו. הוא עשה לנו טוב ובעצם נתנו לו רע בחזרה. הוא סובל בגללנו, בגלל כל בעצם העבירות שאנחנו עושים, אז הוא סובל את הכאב הזה. הוא נתן לנו מעצמו, הוא סבל בשבילנו, הוא לקח את המחלות שלנו, את כל החטאים שלנו. מעוצר וממשפט לוקח את דורו, מי ישוחח, כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי, נגע למו. ויתן את רשעים קברו, ואת עשיר במותיו, הלא חמס עשה ולא מרמה בפיו. בפסוק 12 כתוב, תחת אשר הערה למוות נפשו. מה התוצאה של הסבל שלו בסופו של דבר? הוא מת. כן. הוא מת. הוא ימות. עם עשירים. איזה כיף. אני גם רוצה. אז קיצר ישימו אותו על דברים שהוא לא עשה, וקיבל על זה. מעניין. הוא מת, אבל לא מוות עם כבוד. קודם כל, האם זה משהו ששמעת על המשיח, שכל הדברים האלה אמורים לקרות לו? לא. אל תטעו, זה לא.
יש גם את התיאור הזה, לא רק בפסוקים אלה, אבל גם בסחריה, בדניאל, במקומות אחרים, וגם הרבנים העתיקים הבינו שהמשיח אמור לסבול. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, והשם הפגיע בו את עוון כולנו. אבל הוא נפצע בגלל הפשעים שלנו, בגלל החטאים שלנו, הוא הושפל, נענש כדי שלנו יהיה שלום, בזכות הפצע שלו נרפאנו. כולנו עבדנו כמו צאן, כל אחד מאיתנו פנה לדרכו, אבל אדוני הטיל עליו את האחריות על החטאים של כולנו. הבנתי, על פי הפסוקים כאילו הוא יספוג את החולי והרוע שלנו, וזה ירפא אותנו, והוא בעצם יהיה בן אדם שנענש, שהוא ייקח על עצמו את כל אוקיי. ייקח את כל העוונות שלנו, ואת כל המכאובים, ואת כל מה שעברנו. הוא לקח על עצמו את הכל. שכל החטאים וכל הדברים הרעים וכל העונש הכבד, אלוהים כאילו הכניס את זה באדם אחד. אז על כל אחד מאיתנו לשאול, האם יש בי חטא? האם אי פעם גנבת משהו? אפילו משהו קטן, או משהו להוריד משהו מהאינטרנט שלא שייך לך? מי לא? למשל, האם אי פעם שיקרת? כן. בוודאי, כל אחד משקר. גם אני לא זכאי בזה. האם אי פעם חמדת? כן. ברור, אני חוטא גדול. וגם לפי התנ"ך, כל המחשבות וגישות הרעות שלנו, כמו אנוכיות או הגאווה או כל הדברים כאלה, הם גם נחשבים לחטא. אז אם למשל אנחנו היינו מקרינים כל המחשבות שלך על מסך, וכולם שמכיר אותך היו רואים אותם, היית רואה רק מחשבות טובות שם, או גם כמה לא טובות? גם וגם, כן. קודם כל, ברור שתראה גם מחשבות לא טובות. אז כל האנשים, גם הצדיק שבצדיקים, יהיה להם מחשבות רעות בראש. אבל היו לפעמים מחשבות שהייתי אומרת, אם היא הייתה נעלמת זה היה טוב. אלוהים הוא קדוש וטהור לגמרי, והוא לא יכול להיות בנוכחות של החטא. אז זה בעצם, החטא שלנו מפריד אותנו ממנו, ומגיע לנו בסופו של דבר גם עונש. כתוב ביחזקאל 18 פסוק 4 שהעונש שמגיע לנו זה מוות. בסופו של דבר הפרדה מאלוהים לנצח. אז בסוף אתה חושב שאתה צריך סליחה וכפרה על החטאים שלך או לא? כי... לא הייתי רוצה. כן, 100%. גם אני, גם כולן בעצם, אין מישהו שלא. אבל יש גם חדשות טובות, כי אלוהים הוא לא רק שופט, הוא גם אבא שאוהב אותנו. ולכן הוא נתן בתורה את המערכת הקורבנות. הקורבן היה לוקח על עצמו את החטאים של אותו בן אדם. כתוב שהקורבנות יפסקו, ושבמקום הקורבנות שהיו, אלוהים ישלח בן אדם שיקרא המשיח. שיקח על עצמו את כל החטאים. בדיוק, וזה מה שקראנו עכשיו. אלוהים נתן לנו בתנ"ך תיאור מאוד ספציפית של מי המשיח יהיה כדי שנזהה אותו ולא נפספס אותו. וכמובן זה מאוד קריטי שנדע מי הוא הבן אדם הזה, כי בלעדיו אין לנו את הכפרה והסליחה כדי שהוא ייקח את החטאים שלנו. כתוב בדניאל פרק ט' שהוא חייב לבוא לפני חורבן בית המקדש השני. אז בעצם זה היה ב-70 לספירה. אז המשיח היה חייב לבוא לפני זה, לפי התנ"ך. כתוב גם במיכה ה' שהמשיח הזה יוולד בבית לחם. וגם כתוב בישעיהו, מה שקראנו עכשיו, ישעיהו נ"ג, שהעם שלנו נדחה אותו בהתחלה, ושהוא יסבול וימות. וכתוב בפסוקים אחרי זה, אחרי שהוא ימות, הוא יקום לתחייה, ואז כתוב כשגויים רבים יקבלו אותו, והם יכירו את אלוהי ישראל בגללו. אז עכשיו, מהתיאורים הללו, מהתנ"ך, יש מישהו בהיסטוריה שהגשים את הדברים האלה? אני לא יודעת. לא, לי לא ידוע. לך ידוע? יש מישהו שהגשים את זה? לא שאני חושב, יכול להיות שיש ותגיד לי עכשיו, אני אגיד, כן, אבל עכשיו לא עולה לי לראש.
את כל החטא שלנו על עצמו. לא נראה לי ששמעתי את הדברים האלה בגלל שהנושא מגיע לישו, כבר יש כזה מחסום שלא רוצים אפילו לחשוב על זה, לא רוצים לפתוח את הראש, להיות, באמת, להביא לזה מחשבה קצת. אז לא יודע, מסתכלים עליו כאילו, כן, כמו שכתוב בפסוק הזה, שדחו אותו. Si os habéis dado cuenta, son judíos hablando a judíos. Judíos hechos cristianos hablando a judíos. Y habéis visto qué repertorio de gente tan diversa entre los judíos. Algunos que no tienen ni idea de esta historia, que no la han oído nunca, otros que la han oído pero la rechazan porque es lo que han oído siempre, y otros que ya tienen claro que eso es falso, que no puede ser. Pues bien, si os habéis fijado, toda la cuestión se centraba básicamente en un texto, en Isaías, en un capítulo, el 53. Y nosotros vamos a hacer algo, vamos a leer precisamente este capítulo, pero vamos también a coger del capítulo 52 del anterior 3 versículos, los que finalizan ese capítulo. Vamos a leer Isaías 52 del 13 hasta el final, y después vamos a seguir la lectura todo el capítulo 53. Es curioso porque cuando cogemos una Biblia con subtítulos, que evidentemente han sido añadidos después, como es el caso de la que tengo aquí, está puesto precisamente justo antes del versículo 13, sufrimientos del siervo de Jehová. Supongo que lo veis todos, ¿no? Es un subtítulo. Pues evidentemente nosotros empezaremos la lectura desde aquí. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿De qué nos está hablando aquí? Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Nos están hablando en este texto de ¿quién? Del Mesías, ese siervo de Jehová. Pero dice que ese siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Jesús pasó esto con él? Bueno, sucedió en parte, ¿no? Porque en parte sí que hubo gente que lo exaltó y algunos lo pusieron muy en alto y hasta literalmente lo pusieron en alto cuando lo levantaron en la cruz. Pero evidentemente estas palabras vamos a ver cómo está haciendo una mezcla de dos cosas, de dos venidas distintas del Mesías. Evidentemente la segunda venida del Mesías, ¿cuándo sería? Al fin de los días. Pero ¿qué segunda venida? La que nosotros conocemos ahora, ¿no? Que estamos esperando. Pero claro, en los tiempos que esto se escribió aún no había aparecido el Mesías. Por tanto, mirad cómo hay profecías que son de un cumplimiento para la primera vez y otro que es para una segunda vez, incluso para una tercera venida del Mesías. Porque verdaderamente Jesús, ¿cuándo será engrandecido, exaltado? Sí, en la segunda venida, por supuesto. Pero al final de todo, ¿cuándo? En la tercera venida, cuando por fin va a reinar por encima de todo el mundo, evidentemente, y el mal va a cesar para siempre desde su trono, ¿verdad? Pero mirad que dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que las de los hijos de los hombres. Mirad cómo ahora
el profeta nos está jugando con el tiempo y hablando del mismo Mesías, nos pone en qué momento de la historia. Cuando Jesús aparece, ¿y qué hacen con él unos pocos momentos antes de que lo crucifiquen? Lo desfiguran, lo torturan, lo desfiguran a Jesús. Por eso se asombran muchos, ¿sí? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que las de los hijos de los hombres. Lo destrozaron prácticamente. Cuando Jesús fue a la cruz, fue ya con una cara que, bueno, yo creo que ni nos lo estamos imaginando siquiera. ¿Y esto se cumplió? Sí, se cumplió. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y ahora vamos un momento también en esas transiciones de tiempo por las cuales el profeta nos está llevando. ¿Cerraron ante él la boca algún gran dignatario? Recordemos a Pilato, recordemos a Herodes, cómo prácticamente se quedaban sin palabras y qué tuvieron que hacer, sacárselo de encima, porque no sabían a qué conclusión ya llegar con él. Pero evidentemente, ¿cuándo terminará de pasar esto? Que los reyes entenderán lo que jamás les habían contado, etc. En la segunda venida. Y finalmente en la tercera, ya la consumación de todo esto. ¿Sabéis? Cuando a veces he hablado en alguna temática de la tercera venida de Jesús, hay gente que dice, ¿pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Tercera venida? Pero si esto no está en la Biblia. Y sabéis, normalmente es por conceptos que tienen mucha gente evangélica, que por malinterpretar las profecías, desconocen el tema del milenio, que va a estar arrasado el mundo, que solo va a quedar Satanás y sus ángeles mientras los salvos se hayan sido trasladados al cielo, y que después de ese milenio, de esa verificación del juicio de que Dios es justo y por eso no ha salvado a unos y a otros sí, vamos a regresar aquí. Y entonces es la destrucción final de los impíos que van a resucitar, más Satanás y sus ángeles. Y allí se consuma todo. Pues bien, en esos momentos es cuando todos van a entender, porque hay otro texto que nos dice que toda rodilla se va a doblar, justo antes de que vayan a atacar a la Nueva Jerusalén. Todos van a reconocer quién es quién. Pues mirad, porque ahora ya enlazamos el capítulo 53, que es lo de estos chicos que estaban preguntando a los transeúntes. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Interesante, ¿eh? El profeta está ya haciendo un enunciamiento, pero que no todo el mundo iba a creer, ¿eh? Pero esto sigue repitiéndose. ¿Y quién va a recibir este anuncio? ¿Sobre quién se va a manifestar el brazo de Jehová? El brazo, el poder de Jehová. Mirad ahora, porque ahora entramos ya en esa lectura definitiva sobre el Mesías, que para nada les gusta leer en las sinagogas aún ahora. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Recordemos que evidentemente está haciendo referencia al Mesías. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que el Mesías era feo de mala manera y que, por tanto, no tendría el más mínimo atractivo físico para que nadie se fijara en él? Bueno, esa es la literalidad que aplican unos evangélicos, muchos de ellos, sobre este texto, pero que en verdad no estaba haciendo referencia a esto, sino que estaba haciendo referencia a que Jesús estaría entre el pueblo, sería uno más de ellos, porque físicamente sí que destacaba. Destacaba. Entonces, algo hacía que la gente lo mirara. Algo hacía que la gente se sintiera atraído a él. Pero después, evidentemente, no solo era cuestión de ser un poco más alto que los demás y de tener esa dignidad real en su porte. También estaba su mirada, su gesticulación, lo que transmitía.
Y mirad ahora, precisamente por venir como de los más pobres entre los pobres, por ser alguien que no había sido instruido ni en escuelas de rabinos ni nada parecido, no podía tener atractivo para la gente. Alguien lo había señalado como el Mesías públicamente años atrás de que él se manifestara como tal. Bueno, solo hubo unas pocas personas que hicieron eso, y fue en el principio de sus días, como hombre. Pero después, en todo ese lapsus de tiempo, él prácticamente desaparece de la vida pública como tal. Hace su trabajo, la carpintería de su padre, va cumpliendo como cualquier hijo con su madre, con sus hermanos, pero después llega el punto en que se manifiesta. Y mirad, si no había atractivo en este sentido para él, porque incluso, ¿qué decían sobre él? Pero este no era el hijo de José, que estaba allí en la carpintería, y ahora, bueno, no les cuadraba eso, no había atractivo en él en este sentido. Pero ahora ya nos adentramos de lleno en lo que Jesús vivió, sufrió y cómo terminó. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bueno, nos está describiendo sí o no a Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Le pasó esto a Jesús? Por todos lados. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sufrió Jesús también con llagas? ¿Una llaga en concreto, aparte de en sus manos y sus pies? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Evidentemente lo que el rabino no nos decía en esa transmisión de vídeo que hemos visto primeramente es esto. Él decía que nadie puede pagar por otro y se queda allí, en ese texto. Pero no nos está haciendo referencia por qué hacían ellos el sacrificio pascual y por qué hacían los sacrificios diarios en el templo y en el santuario anteriormente. ¿Por qué? Porque simbolizaban que al Mesías le pasaría eso. Entonces, ¿por qué hacían los sacrificios? ¿Para ganarse el favor de Dios, acaso? ¿A través de las obras de los sacrificios ganarían el favor de Dios? ¿No se dan cuenta que eso se hacía rememorando que vendría el Mesías y pasaría todo esto en su vida? Como esos corderos sin culpa. ¿Qué se hacía en el día de la expiación? ¿No se ponían las manos también sobre el animal? ¿Simbolizando qué? La transmisión de pecados. ¿Y todo esto aún no lo han entendido? Cuesta entender, que no lo entiendan. El versículo 7 nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz? O incluso en el juicio. ¿No cumplió con esto tal cual? Por cárcel y por juicio fue quitado. Y fue así, ¿no? Porque lo cogieron, ¿y qué le hicieron? De todo, como encerrado. Juicio. ¿Hicieron juicio sobre Cristo, sí o no? Claro. Y mirad que añade, ¿y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Jesús tuvo descendencia, como dicen algunos? ¿Os dais cuenta que la masonería, sociedades secretas que hablan del papel de Jesús, que no murió en la cruz, que en la cruz murió otro, si acaso,
o si no, lo rescataron, dependiendo de las versiones que oigas, y se fue a la India, recorriendo mundo, y allí tuvo descendencia. ¿Os dais cuenta que todo esto es echar por tierra el papel del Mesías, que cumpliría exactamente lo que decía la profecía? Y además dice que por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿De qué pueblo? De los judíos. Fue herido por eso. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Y qué sucedió? ¿En la tumba de quién fue sepultado? De José de Arimatea, un rico. Y habéis visto en la entrevista que hacen estos chicos, una chica que, ya me gustaría a mí estar así, ¿no?, en la tumba de los ricos. Bueno, yo primero diría, ¿y a mí qué me importa una vez muerto si voy a la de los ricos o la de los pobres? Si voy a quedar hecho polvo igual. Pero bueno, había una diferencia. Jesús como tal, ¿dónde se sepultaban los reyes? ¿En una tumba cualquiera? No, eran lugares elegidos. ¿Y Jesús dónde fue sepultado? En un lugar elegido por un hombre rico. Porque iba a morir, sí, como murió, pero iba a ser enterrado en un lugar como eran enterrados los reyes. Tal cual. Pero esto no es todo. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Y qué se registra de Jesús? ¿Habéis visto algún pecado de Jesús? El rabino que hemos visto antes, en el vídeo anterior, sí. Dice que Jesús sí que pecó. ¿Por qué? Porque transgredía el sábado. Claro. Cuando dice que si coger leña, cualquier cosa era pecado, y Jesús haciendo cosas en sábado, eso era transgredir el sábado. ¿No es el mismo argumento que decían los fariseos en el tiempo de Jesús? Tus discípulos están transgrediendo el sábado, están andando y recogiendo espigas en un campo en sábado. ¡Qué sacrilegio! Y es cuando Jesús, ¿qué dice? Él sigue siendo el Señor del sábado. ¿Y os habéis fijado cómo él, cuando dice este texto, ya interpreta algo distinto? Habla ya no del Señor, sino del hombre, tal cual. Siempre esa sutileza de manipulación sobre el texto. Y una vez más, siempre yendo a la ley, pero no al espíritu de la ley, que es lo que venía a enseñar Cristo. Eso no es transgredir el mandamiento, eso es una necesidad, y en una necesidad se actúa. ¿Por qué es superior, el sábado o el hombre? Para Dios. ¿Qué es más importante? El hombre. Por eso va a ayudarlo. ¿Y en sábado no tiene que ayudar al hombre? ¿Qué les tuvo que decir Jesús? ¿Te cae una oveja en un agujero y la vas a dejar allí? No, eso no. ¿Por qué? Porque una oveja, vale su dinerillo, ¿eh? Claro. Y ellos que eran tan amantes de esto, pues ¿qué iban a hacer? Eso no era transgredir el sábado. En cambio, una persona estaba leprosa, estaba enferma, estaba como estuviera, y no, sanarlo no, eso era pecado. Y además, haciendo un milagro, era un pecado. ¿Os dais cuenta la malicia en verdad? Podía hacer todo lo bueno, podía decir todo lo bueno, pero todo lo bueno de Cristo para ellos sería todo lo malo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Esto le sucedió al Mesías? Una vez más, en parte, porque cuando resucitó, ya vivió parte de esto. Pero ¿cuándo lo terminará de ver? En su retorno. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Habiendo él llevado el pecado por muchos. Y ese señor rabino nos decía que tú no puedes llevar el pecado de nadie, que no puedes perdonar el pecado de nadie. ¿Qué prueba hay?
¿qué falta hacía que el Mesías llevara el pecado de los demás? ¿Y qué nos decía el Antiguo Testamento que él también se conoce? ¿O que ellos también se conocen? Pues que el Mesías llevaría los pecados de todos. Y fijaos que él también decía que Dios Padre, Dios, es el creador de todo. Pero en cambio, cuando vemos la comparativa con el Nuevo Testamento y sabiendo quién es el Jehová del Antiguo Testamento, que es el mismo Jesús, resulta que es él mismo el que lo crea todo, no es Dios Padre. Por tanto, mirad si es necesario presentarles a ellos este capítulo que les causa aversión, para que el que verdaderamente sea honesto, sea sincero y Dios pueda tocarle el corazón, diga, ¿es verdad? El Jesús que me habían enseñado que ni lo estudiara, ni le hiciera el más mínimo caso, porque eso era cosa de cristianos, que os habéis visto también el trozo del vídeo donde él dice que incitaron ¿a qué con su pueblo? A matar a su pueblo. Y dice, yo no quiero entrar en ese tema, pero él ya lo suelta. Es de una sutileza impresionante, ¿eh? Pero claro, coge el papel del mártir y que los cristianos, ¿qué han hecho? Pues todo lo malo. Y os dais cuenta cómo ahora sale un papa que ya no es el único, porque ya viene desde el Concilio Vaticano II, que lanzan la declaración Nostra Aetate en favor de los judíos y del ecumenismo con todos, y va trabajando cada vez mejor ese terreno, hasta el punto que tenemos al Papa Francisco, que es tan uña y carne con los judíos, y que va a trabajar por ese ecumenismo tremendo. Y ahora, si la Iglesia había dicho, la Iglesia Católica, algo contra los judíos, etcétera, etcétera, eso ya nada, y por tanto ahora todo debe ser unidad entre unos y otros. Qué bonito suena ese mensaje. Y qué bien se lo van a tragar también ellos. Claro que sí, porque van a participar precisamente del lado del anticristo por no querer aceptar la verdad. Y por eso cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús, ellos creerán que ese es el Mesías que estaban esperando. ¿Por qué? Pues porque irá entre la gente, sí, hará grandes bondades, pero ¿qué va a darles a ellos? El centro del poder, porque estará en Jerusalén con el templo, que es lo que esperan que les traiga. Y la trampa perfecta va a ser un hecho. Van a creer realmente que el Mesías se mueve entre ellos. Y por tanto, ¿qué dice el texto de Isaías también? Que ese sí que lo emplean. Que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y eso es lo que están esperando, que cuando venga el Mesías y pongan el templo en Jerusalén, ya está. Ese Mesías les da el poder mundial. Y los otros estarán con ellos. Y el papado allí, por supuesto. ¿Qué trampa tan perfecta ha urdido el diablo? ¿Por qué creéis que le interesó tanto hacer que los judíos rechazaran el papel de Cristo? Porque al final del tiempo, él iba a aparecer como el Mesías. Si conseguía que ellos aceptaran al Mesías, a Jesús como tal, él ya no podría venir como Mesías redentor para los judíos y para el resto del mundo también, pero sobre todo para los judíos. La trampa perfecta estaba siendo urdida por Satanás ya cuando lo estaban rechazando a Cristo en vida. Y aunque consiguió asesinarlo en la cruz, la resurrección lo tumbó a Satanás, lo tumbó. Pero aún y así, ¿qué hizo? Solo resucitar, ¿qué hacen con los soldados? Con los soldados que estaban allí de guardia. Dinerito, te callas y se acabó. Y así siguieron trabajando para tirar por tierra toda la vida del Mesías, todo lo que había hecho, su propia resurrección, todo para que finalmente nadie aceptara entre ellos a Jesús. Y así al fin de los tiempos pudiese venir él y decir, soy el Mesías, traigo la salvación a los judíos debido a una situación que habrá terrible en esa zona, terrible, pero además
para todo el resto del mundo. Y podrá ir por aquí, por allá, y todos le van a recibir como el Mesías. Cuando Jesús, cuando vuelva, no pondrá su pie en tierra. Y cuando ponga su pie en tierra va a ser al cabo de 1000 años después de su segunda venida, en la tercera. Cuando ponga su pie sobre la Nueva sobre el Monte de los Olivos, y la Nueva Jerusalén se sitúa allí porque ese monte se va a partir haciendo una gran explanada, y allí se va a ubicar la Nueva Jerusalén. Pero claro, ¿os dais cuenta cómo católicos, protestantes y judíos están malinterpretando las profecías de un modo tan tremendo que Satanás lo tiene en bandeja para aparecer como el Mesías de todos y caer todos en ese ecumenismo y en ese gran engaño? ¿Cuántos estamos diciendo lo contrario a esto? Qué pocos, qué pocos. Pero, ¿sabéis? Deberemos decirlo más fuertemente. Y no solo fuertemente, deberemos ampliar el foco nuestro para llegar a todo el mundo y especialmente a los judíos, para que se den cuenta de esa trampa perfecta que les están llevando sin darse cuenta. Y que van a caer todos, prácticamente todos. Habrá algunos que van a darse cuenta de la situación. En definitiva serán muchos, sí, pero van a seguir siendo una minoría entre su pueblo. Pero nuestro deber es darles ese mensaje, porque de ellos muchos van a recapacitar y se van a añadir a ese pueblo de Dios, al Israel espiritual. Y como os decía, el Arca de la Alianza encontrada por Ron Wyatt es la clave para que muchos de estos factores se cumplan cuando esos mandamientos surjan. Y esa gente que sabe tan bien la Escritura se dé cuenta que el Mesías murió justo arriba, a 6 metros de allí. Y con su sangre dio la salvación a la humanidad. Pues bien, creo que es para pensar bastante esto, y no bastante, muchísimo. Ahora nosotros vamos a terminar el tema hoy aquí. Este tema va a continuar porque hay una serie de noticias que os quiero mostrar que van relacionadas con el tema de los judíos en el tiempo del fin, pero también con otras citas de Ellen White, algunos textos extensos que nos van a ubicar también en una situación histórica que debemos comprender y saber. Y bueno, una vez más, quizá también deberemos preparar un tema. Ya mi hermano Josep hizo un tema al respecto, sobre el cumplimiento de las profecías en el Mesías, en Jesús. Si habéis visto, estos chicos también citan algo. Nació en Belén, una de ellas, había otras, pero hay una condensación de todas ellas que deben ser mostradas para que esta gente también recapacite. Pero eso sí, debemos mostrarle a Cristo en ese entonces cómo sucedió todo y cómo se cumple en él, pero debemos mostrarles que pronto está a volver y que ya nos podemos ir preparando todos, judíos y no judíos, porque todos nos jugamos la salvación. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, te estamos inmensamente agradecidos por haber utilizado a los profetas, como es el caso de Isaías, para revelarnos todo lo concerniente a los sufrimientos del Mesías. Cuando los judíos esperaban ser liberados del yugo romano, que les diese la victoria por todo el mundo, siendo el centro de todo, Jesús hizo todo lo contrario a lo que esperaban. Pero en verdad cumplió con la profecía, cumplió con la Escritura. Y ahora debemos mostrarles esto y debemos mostrarle al mundo que está a punto de volver. Y por eso, Señor, te queremos pedir que nos des la sabiduría para entender la palabra, que nos des el conocimiento para expresarla también bien, porque ya vemos que muchos de ellos son conocedores muy hábiles de la Escritura, y debemos prepararnos para saber confrontar las cosas y decir la gran verdad que tú quieres que sepan, para que de allí puedas elegir también un pueblo para ti. Ayúdanos a ser sabios, Señor, a saber llegarles a ellos, a hacer esos esfuerzos que hace falta ya ponernos a ello, y
que si tú quieres, Señor, nos irás abriendo las puertas para poderlo hacer. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a recordar siempre esta muerte de Cristo en la cruz por nosotros, porque murió por judíos, murió por gentiles. Todos necesitamos la salvación. Y ahora que está pronto a volver contigo, queremos unirnos a esa comitiva que nos vendrá a buscar para ir contigo al cielo y ya tener la eternidad por siempre, sin sufrimientos, sin desgracias, sin muerte, sin lágrimas, sin dolor, donde solo hay amor, el amor verdadero, que ya nos das muestras de ello también entre tu pueblo. Ayúdanos a unirnos siempre a Él y sobre todo a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.